¿Qué pasaría si ya estuviéramos siendo controlados? Imagina que el fin del mundo no llegó con explosiones ni meteoritos, ni invasiones alienígenas, ni guerras nucleares. No hubo un cielo en llamas, ni ciudades reducidas a cenizas. Simplemente, un día terminó y nadie se dio cuenta, porque el mundo no se destruyó físicamente en sí, transformó. Y tú seguiste viviendo dentro de esa transformación creyendo que todo era normal. Pero, ¿y si el mundo que recuerdas ya no existe? ¿Y si lo que habitas ahora es una versión reconstruida, optimizada y silenciosamente rediseñada? Hubo un momento en la historia en que todo comenzó a acelerarse. La información dejó de viajar lentamente y empezó a moverse a la velocidad de la luz. La tecnología dejó de ser una herramienta externa y se convirtió en una extensión del cuerpo humano. Las redes dejaron de conectar únicamente personas y comenzaron a moldearlas. No ocurrió en un solo día, fue gradual, casi imperceptible. Primero delegamos la memoria en dispositivos, luego delegamos la orientación, después delegamos la comunicación, finalmente delegamos el criterio. Poco a poco la línea entre el mundo físico y el digital comenzó a desdibujarse hasta que dejó de tener sentido distinguirlos. Y en ese punto algo cambió para siempre, porque cuando una sociedad depende completamente de un sistema digital, quien controla ese sistema controla la percepción colectiva. La mayoría de las noticias que consumes no las buscas activamente. Te aparecen, los temas de conversación no surgen de manera espontánea, se vuelven tendencia. Las polémicas no escalan solas, se amplifican. La realidad moderna ya no es simplemente lo que ocurre, es lo que se muestra, y lo que no se muestra prácticamente no existe. Si mañana un evento gigantesco ocurriera en un lugar remoto, pero no se hiciera viral, ¿cuántas personas sabrían qué pasó? Vivimos en una era donde la visibilidad define la importancia, y esa visibilidad está mediada por algoritmos invisibles, que priorizan lo que maximiza interacción. La atención se convirtió en el recurso más valioso del siglo XXI. No pagas con dinero, pagas con tiempo. Cada segundo que miras una pantalla, alimenta sistemas que aprenden de ti con una precisión creciente. Esos sistemas descubrieron algo esencial. El miedo retiene, la indignación engancha, la polarización multiplica interacciones. Entonces el contenido comenzó a optimizarse para provocar, no necesariamente para informar, no necesariamente para unir, sino para mantenerte conectado. Poco a poco el ecosistema empezó a premiar lo extremo. Las opiniones moderadas dejaron de generar impacto. Las emociones intensas comenzaron a dominar el flujo digital, y sin darte cuenta tu entorno informativo se volvió más ruidoso, más dramático, más radical. El fin del mundo no siempre significa destrucción física, a veces significa colapso cultural, colapso del diálogo, colapso de la confianza, colapso de la verdad compartida. Cuando cada persona vive dentro de una burbuja informativa distinta, la realidad se fragmenta. Ya no hay consenso básico, ya no hay hechos universales, solo narrativas compitiendo por dominar la atención. Y cuando la verdad se vuelve relativa, el poder pertenece a quien controla el alcance. Tal vez el mundo terminó el día que dejamos de compartir una misma versión de la realidad. Imagina una generación que nunca conoció el silencio digital. Una generación cuya identidad se construye en línea, donde la validación se mide en números, donde la autoestima depende de reacciones y la comparación es constante. Los sistemas no solo modelan información, modelan comportamiento. Aprendes qué tipo de contenido genera aprobación, aprendes qué opiniones generan apoyo, aprendes qué imagen proyectar para encajar. Sin notarlo, comienzas a optimizarte para el algoritmo. El mundo físico sigue existiendo, pero el mundo simbólico, el que define reputación y relevancia, ya está completamente digitalizado. En toda transformación histórica existe un punto irreversible, un momento en el que ya no es posible volver atrás. La pregunta es, si ya lo cruzamos, si mañana todas las redes desaparecieran, ¿cuántas empresas colapsarían? ¿Cuántas relaciones se fracturarían? ¿Cuántas identidades quedarían en el vacío? Tal vez el mundo no terminó con fuego. Terminó cuando se volvió completamente dependiente de una infraestructura que pocos comprenden y menos aún controlan. Y ahora surge la parte más inquietante. ¿Y si el problema no es que alguien nos controle? ¿Y si el sistema simplemente refleja lo que somos? Tal vez el algoritmo no creó la polarización, solo la detectó y la amplificó. Tal vez no destruyó la verdad, solo priorizó lo que más nos emociona. Si eso es cierto, entonces el mundo no terminó por una fuerza externa, terminó porque evolucionó hacia lo que más atención generaba. El sistema aprende de nosotros, y nosotros aprendemos a comportarnos según lo que el sistema recompensa. Es un ciclo de retroalimentación constante. Cuanto más reaccionamos,
más se refuerzan los estímulos que nos hacen reaccionar. Cuanto más compartimos lo que nos enfurece, más visible se vuelve la indignación. Con el tiempo comenzamos a percibir el mundo como un lugar más caótico, más dividido, más amenazante, aunque muchas veces esa percepción esté amplificada por la arquitectura digital que filtra lo que vemos. La pregunta ya no es si el mundo cambió, la pregunta es ¿cuándo dejamos de notar el cambio? Tal vez ocurrió el día que empezamos a medir nuestra vida en notificaciones. Tal vez ocurrió cuando la conversación cara a cara fue reemplazada por comentarios rápidos y reacciones instantáneas. Tal vez ocurrió cuando la paciencia fue sustituida por la gratificación inmediata. Si el mundo que conocías ya no existe, no fue porque desapareció en un instante dramático, sino porque se transformó gradualmente hasta volverse irreconocible en comparación con lo que era hace apenas unas décadas. Y lo más inquietante es que la mayoría no percibe esa transformación como pérdida, sino como progreso. Más conexión, más velocidad, más acceso, pero también más ruido, más distracción, más fragmentación. El fin del mundo que imaginábamos era ruidoso y devastador. El que tal vez vivimos fue silencioso y cómodo. No sentimos cadenas, sentimos conveniencia. No sentimos imposición, sentimos personalización. Y ahí reside la mayor paradoja. El entorno más influyente es aquel que se siente hecho a tu medida. La próxima vez que una noticia despierte tu enojo inmediato, pregúntate por qué apareció frente a ti. La próxima vez que un video parezca entender exactamente lo que quieres ver, pregúntate qué datos lo hicieron posible. La próxima vez que sientas que tienes el control absoluto de tus decisiones, pregúntate cuántas variables invisibles influyeron antes de que tomaras esa decisión. Porque tal vez el verdadero poder no consiste en obligarte a pensar algo, sino en diseñar el entorno donde ciertas ideas se vuelven inevitables. Y si ese entorno ya está completamente construido, entonces la pregunta final no es si el mundo terminó. La pregunta es si estás dispuesto a cuestionar la versión de la realidad que consumes todos los días, porque el verdadero despertar no ocurre cuando el sistema cambia. Ocurre cuando decides observar antes de reaccionar, cuando decides pensar antes de compartir, cuando decides recuperar el control de tu atención. Si el mundo terminó sin que lo notaras, tal vez todavía estás a tiempo de decidir cómo vivir dentro del nuevo. Hemos sido silenciados, no con censura directa, sino con un ruido ensordecedor que ahoga a cualquier verdad. Vivimos en una era donde la realidad ya no es un punto de encuentro, sino un campo de batalla personalizado, cada uno en su trinchera digital, alimentado por un algoritmo diseñado para mantenernos enganchados, indignados y, sobre todo, divididos. Nos hemos convertido en avatares de nosotros mismos, interactuando no con personas, sino con las proyecciones que la máquina decide mostrarnos. El control ya no necesita ser coercitivo, es un control silencioso, voluntario. Le entregamos nuestras mentes a cambio de una dopamina barata, un like, una notificación. ¿Cuándo fue la última vez que te aburriste? El aburrimiento, ese espacio vacío donde nacen las ideas, ha sido colonizado. Ahora, cada microsegundo de inactividad se llena con un scroll infinito. Despiertas y lo primero que buscas es el móvil. Te muestra noticias que te enfadan, productos que no sabías que necesitabas, vidas perfectas que te hacen sentir incompleto. Ese es el algoritmo en acción. No solo predice tu comportamiento, lo moldea, la ruta que tomas al trabajo, la música que escuchas, incluso la persona con la que podrías tener una cita. Todo está sutilmente guiado. No es una conspiración, es un modelo de negocio. Tu atención es el producto más valioso del mundo. Estamos perdiendo la capacidad de pensar en profundidad, de conectar genuinamente. La verdad compartida, ese pegamento social que nos unía, se ha disuelto en millones de realidades individuales y conflictivas. Si tu verdad y la mía son alimentadas por fuentes opuestas, ¿cómo podemos encontrar un terreno común? Este es el verdadero peligro. Una sociedad atomizada, incapaz de dialogar, fácil de manipular. La democracia, la ciencia, la empatía, todo se tambalea cuando no podemos ponernos de acuerdo ni en los hechos más básicos. Nos movemos como fantasmas en una simulación que hemos ayudado a construir, pero no todo está perdido. Recuperar el control empieza con un acto de rebeldía, apagar las notificaciones, designar tiempos y espacios libres de pantallas, leer un libro de papel, salir a caminar sin rumbo fijo, sin GPS, conversar con alguien mirándole a los ojos, sin la interrupción de un teléfono vibrando en la mesa. Tenemos que reaprender a estar presentes, a dirigir nuestra atención conscientemente. No se trata de rechazar la tecnología, sino de usarla como la herramienta que es,
no como el amo en que se ha convertido. Debemos elegir activamente qué consumimos, cuestionar lo que vemos y, lo más importante, buscar la conexión humana en el mundo real. La batalla por nuestra mente se libra cada segundo, y la primera línea de defensa es nuestra propia conciencia. Es el momento de despertar de este letargo digital, de reclamar nuestro derecho a una realidad no mediada, a un pensamiento no dirigido. Pregúntate, ¿quién controla tu atención en este preciso instante? La respuesta podría ser el primer paso para recuperar tu libertad. Gracias por escuchar. Si esto te ha hecho reflexionar, dale like al video, compártelo y suscríbete para seguir profundizando juntos. Muchas gracias.